Muy bien, por último, pues vamos a retomar la fuente de alimentación para acabar de diseñarla completamente. ¿Vale? Entonces vamos a imponer una serie de condiciones y nos saldrá un tipo de problema típico y después vamos a plantear otro y así veremos las dos posibilidades más habituales. Una es lo que decimos que el Zener es conocido. Con esto quiero decir, imaginaros que tengo que hacer una fuente de alimentación donde yo el Zener, pues ya lo sé, tengo un Zener de 5,2 voltios de unos 300 milivatios, ¿vale? Y yo tengo que alimentar pues una carga, como me lo voy a inventar, vamos a ir ahí con cuidado más o menos, pues que esté entre los 20 y 200 miliamperios, ¿vale? A ver si podemos hacerlo, a ver cuál es el margen. Entonces me han dado el voltaje, la potencia, normalmente también tenemos una IZ mínima, que es la corriente mínima que necesita el Zener para trabajar. Vamos a suponer que como siempre son unos 10 miliamperios, ¿vale? Y vamos a ver con esto qué podemos hacer. También vamos a imponer, pues, tener como mucho un rizado previo, ¿vale? En el condensador de, pues, vamos a poner 1 voltio, ¿vale? Partiendo, pues, como tenemos 5,2, pues vamos a suponer que el valor eficaz del secundario, pues, sea como normalmente es el valor de pico por raíz de 2, pues vamos a hacerlo fácil. En este caso vamos a decir que es de 10 partido raíz de 2, ¿vale? Normalmente nos darían ya el valor eficaz y entonces nosotros lo que solemos calcular que es el valor de pico en el secundario, entonces el valor eficaz, que me lo darían con decimales, entonces yo aquí diría pues que es el valor eficaz por raíz de 2. Muy bien. A partir de aquí ya empezamos y vamos a ir resolviendo, ¿vale? Todo, es decir, vamos a tener que diseñar la RS y el condensador, ¿vale? Bien, pues el primer punto sería ver qué tensiones tengo en el condensador. Para empezar, en el secundario quiere decir en este punto, donde estoy marcando, ¿vale? Justo aquí en los bobinados del secundario del transformador. Con lo cual, el valor de pico justo antes de los diodos va a ser valor eficaz 10 raíz de 2 por raíz de 2, pues vamos a suponer que tengo 10 voltios, que pasado los diodos, en el punto pasado el rectificador, sabemos que cae la tensión de uno de los diodos. ¿Por qué solo de uno? Pues porque ya hemos visto que en este caso, aunque sea de doble onda, ¿vale? Aquí lo único que tenemos es la caída en cada uno de estos. En el ciclo positivo pasa por aquí y en el negativo por el de abajo. Con lo cual tenemos que a la salida del rectificador, la tensión en el condensador, la que será máxima, ¿vale? Va a ser igual a 10 menos 0,5, pues 9,5 voltios. Pero como permitimos un rizado, pues el VC mínimo va a ser que con el rizado nos va a caer hasta 8,5 voltios, ¿vale? Estamos suponiendo que tenemos la señal de así, rectificada, partimos de este punto, que es el valor de pico del secundario, menos los 0,5, y que esto va a caer teniendo aquí 1 voltio de rizado. Muy bien, ya tenemos la VC máxima y la VC mínima. ¿Y qué más? Bueno, como punto de partida yo diría que ya tenemos suficiente. Ahora, ¿por dónde empezamos a diseñar? Pues siempre, primero, que funcione el Zener. ¿Qué significa que funcione el Zener? Que funcione el Zener significa que la IZ, la corriente del Zener, que es la que viene por aquí, tiene que venir de lo que le entrega al condensador y lo que se lleva la carga. Con lo cual, la IZ, esta es IRS y esta es la IL, la que se va a la carga. Entonces, la IZ tiene que ser igual
a la IRS menos la IL. Para que funcione, tiene que pasar por lo menos la IZ mínima. Y como esto es una resta, hemos dicho que esta resta da un valor mínimo cuando la RS es mínima y la IL es máxima. Esta es la situación peor de todas, que es cuando tenemos la mínima entrega de corriente por el condensador y la máxima que se va hacia la carga. ¿Vale? Muy bien. De aquí obtendremos un primer valor de la RS. ¿Por qué? Porque la IZ mínima son 10 milis, ¿vale? La IRS, la corriente a la resistencia, será, pues por un lado, VC y VZ, ¿vale? Vamos a rodearlo así con otro color para que quede claro y vamos a escribirlo. Vamos a decir que tengo la VC menos la VZ. VZ es constante y vale 5,2 y VC, pues sí, ahora discutiremos qué tenemos que poner. Y dividido por RS, menos la corriente que es máxima que se va hacia la carga. Como son 200 milis, vamos a poner aquí 0,2. VZ es constante, pero volvemos a jugar con los subíndices. Si esto tiene que dar una corriente mínima, quiere decir que VC tiene que ser mínimo y la RS tiene que ser máximo. De aquí tendremos un valor de la RS máxima, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a despejar. Esto quiere decir que las corrientes se suman, darán 210 milis, ¿vale? Este término de aquí pasará al otro lado, la RS pasará multiplicando y luego las corrientes dividiendo, o lo que es lo mismo, que la RS máxima viene de la VC mínima, que son 8,5, menos los 5,2 partido los 210 milis o 0,202, lo que da una resistencia máxima de 15,71. Vale, 15,71, pues porque me he pasado al imponer esta corriente, ¿vale? Con estas tensiones. Si estamos pidiendo muchísima corriente, ya me lo veía venir, ¿vale? Con lo cual, si esta es la máxima, ya verás tú qué problema tenemos. Bien, muy bien. En este caso, seguimos igualmente con el problema, ¿vale? Como si tuviera sentido, que no lo tiene mucho. Y vamos a ver ahora cuál sería la RS mínima que puedo poner. Es decir, ahora tengo la máxima que puedo poner porque si no limito mucho el paso de corriente, ¿vale? Pero vamos a ver cuál es la mínima. Entonces la mínima, o sea, más pequeña de 15, tampoco es que tenga muchas, pero me lo va a dar la PZ potencia del Zener. ¿Por qué? Porque es la tensión del Zener por la corriente Z máxima. Claro, tenemos que ver, ¿vale?, cuál es la corriente máxima que puede soportar el Zener. ¿Vale? Entonces, de aquí, de la IZ máxima, que sabemos que es IZ depende de la RS menos de la IL. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre cuando, igual que antes, fijaros cómo tiene sentido. La corriente máxima es cuando es máximo lo que te viene del condensador y la carga se lleva muy poco, ¿vale? Entonces, en ese caso, sacaremos la IRS máxima, ¿vale?, que nos dará, como habéis visto antes, de la IRS, nos va a dar un valor de RS. ¿Cuál en concreto? Pues la IRS, la IZ máxima. Vamos a sacarla de aquí, hemos dicho que son 300 milivatios entre 5,2. Este aguanta como mucho 57, da 57,69 miliamperios, ¿vale? Unas 5 veces más que la corriente mínima. Vale, esto me lo voy a guardar por si acaso, ¿vale? Esta es la máxima y la mínima son 20 milis,
¿vale? Es decir, aquí la IRS será VC menos VZ partido RS, y aquí menos corriente mínima, 20 milis, 20 por 10 a la menos 3. ¿Qué ocurre? Pues volvemos a mirar subíndices. La corriente máxima será cuando tengo la máxima en el condensador. Y eso es cuando la RS puede ser un valor mínimo. Pues vamos a hacer igual que antes. Vamos a pasar esta corriente al otro lado. Lo sumaremos a los 50 y pico milis que teníamos. ¿Vale? Y aquí vamos a tener que la RS mínima son la VC max, que es 9,5 menos 5,2 y partido estos 77,69 miliamperios. ¿Vale? Y esto nos da, pues nos da una resistencia de 55,35 ohmios. Como os decía, no tenía mucho sentido. El culpable de todo son los 200 miliamperios. Bien, el problema que ha sido, pues que hemos elegido una potencia del Zener quizá demasiado pequeña. Entonces nos sale una RS mínima pues por encima de la máxima. Luego no se va a poder cumplir, ¿vale? Para los cálculos igualmente, bueno, voy a calcularlos con 15 ohmios, ¿vale? Que sería pues una inmediatamente inferior a esta. Fijaros que bastaría con aumentar la potencia del Zener, entonces la corriente del Zener es más grande y como está aquí dividiendo me daría una resistencia mucho más pequeña. Pero ya de por sí estos 15 ya son muy pequeños y buscar una resistencia o una potencia del Zener para hacer esta aún más pequeña pues no tiene sentido, ¿vale? Entonces otra opción que es, pues una segunda opción es no haber pedido tanta corriente, es decir, haber hecho el cálculo entre 20 y 40 miliamperios y de esa manera donde tenemos los 200 milis aquí hubiéramos utilizado 50 miliamperios y en ese caso entonces la resistencia RS mínima, si la recalculamos, pues nos da una resistencia máxima de 66 ohmios. Entonces tendríamos que elegir una que estuviera entre 55 y 66, ¿vale? Entre 55 y 66, si miramos en las tablas, tenemos de 56, entre 55 y 66, ¿vale? Que eso sería, ya digo, pues aquí en el cálculo, en lugar de haber dicho 200 milis para la RS máxima, haber cogido 40 milis más 10,50 y nos hubiera dado 66. Por último, como decía, falta diseñar el condensador, ¿vale? Para lo cual necesitamos acordaros de la expresión que teníamos que era I max tiene que ser igual a C variación de V partido variación de T, donde tenemos, en nuestro caso, tenemos una rectificación de doble onda, lo que significa que respecto a la de 50 Hz, en realidad la frecuencia de esta señal es más rápida, ¿vale? Luego es de 100, ¿sí? Eso significa que variación de T es 1 partido por 100. El rizado, variación de T. Y el rizado es de 1 voltio. De aquí despejaríamos el condensador como la I máxima, en concreto la I máxima es la que va a entregar el condensador, ¿vale? Por variación de T y dividido por variación de V. O lo que es lo mismo, es la I máxima, la IRS máxima que tendremos con 1 partido 100. En ese caso, la IRS máxima, si la calculamos aquí aparte, IRS máxima, pues tiene que ser cuando tenemos la VC máxima, como habíamos visto, menos la VZ y partido la resistencia que ya hemos diseñado,
que ya está fijada y que es de 15 ohmios. En este caso cogemos los 9,5, le restamos los 5,2 y dividimos entre 15. Y esa será la corriente máxima. Corriente máxima que además, si tengo que calcular, por ejemplo, la potencia, la calcularé, la potencia de la RS, gracias a esta corriente, ¿vale? Esta corriente me da que es de 286,6 periódico miliamperios. De manera que la potencia de la resistencia tiene que ser esto elevado al cuadrado por 15. Luego necesito una resistencia de 1,32 vatios, ¿vale? Para que no se queme. Y por otro lado, este valor, si nosotros cogemos esta corriente y dividimos entre 100, me dice que yo necesito un condensador de 2,86 periódico milifaradios, ¿vale? Y ahora ya estaría completado totalmente el ejercicio.